Vamos a orar, hermanos, en esta noche hermosa y la oportunidad que nos concede de vernos y la libertad, pues, de exponernos juntos a la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar y así continúa entonces. Padre bueno, te doy muchas gracias por, como dije recién, la noche hermosa que nos permites alcanzar. Un día más, Dios, el goce de Dios de estar bajo tu presencia, en tu presencia, y el de este momento, el de tener esta libertad, Dios, de exponernos juntos a tu palabra libertadora. Dios, esto lo hacemos por tus méritos, convencido, Señor, de que tu gracia no nos quiere dejar como estamos, y es tu palabra, Dios, mediante la fe que nos lleva a Dios cada vez más a ser como tú. Señor, que tu palabra encuentre corazones fértiles en este momento y que incluso Dios, a los hermanos que han de recibirla con la grabación de ella, podamos, Señor, afirmar una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Por tus méritos es que somos tu iglesia y podemos orar, adorarte y exponernos a tu palabra con libertad. Muchas gracias, otra vez lo digo. Amén. Bueno, nos corresponde esta semana Deuteronomio 14. Deuteronomio 14. Vivamos como hijos del Señor. Leemos en el versículo 1. Eres hijo del Señor tu Dios. Esta es una afirmación dirigida al pueblo de Israel. Y así el Señor le insiste a velar o mantenerse en todo lo expuesto en Deuteronomio 12, Deuteronomio 13 y por supuesto lo que tenemos desde el capítulo 1 y en los siguientes versos del capítulo 14 que nos corresponde esta semana. Fíjate en Deuteronomio 12, versículo 4 al 7, lo que se repite o lo cual lo repite en Deuteronomio 14, versículo 24 al 27. Repito, fíjate en Deuteronomio 12, fue texto de la semana que pasó, verso 4 al 7, lo cual lo repite en Deuteronomio 14, 24, 27 y el verso 29 que nos corresponde, repito, esta semana. O es el texto al cual nos vamos a exponer hoy. Leo Deuteronomio 12, versículo 4 al 7. Dice, no harán lo mismo con el Señor su Dios, sino que irán y lo buscarán en el lugar donde, de entre todas las tribus de ustedes, Él decida habitar. Ten presente eso. Versículo 6. Allí llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas, ofrendas voluntarias y los primogénitos de sus ganados y rebaños. Y dice el versículo 7. Allí, en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán, esto lo subrayé, comerán y se regocijarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido.
Ahora avanza a Deuteronomio 14, que es lo que el texto que nos corresponde esta semana. Versículo 24 al 27 y el versículo 29, el final del verso 29. Dice, pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Te pedí que tuvieses presente lo que leímos en el capítulo 12 acerca de el lugar que él decida habitar, versículo 5 de Deuteronomio 12. Acá en Deuteronomio 14, repito, pero el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás y te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido. Con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste: ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada. Y allí, en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. ¿Sí? Se regocijarán en presencia del Señor. Lo mismo que leímos en Deuteronomio 2. Pero toma en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Y mira el verso 29, el cierre. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Ahora, todo esto es porque, según el versículo 1 de Deuteronomio 14, que leímos, eres hijo del Señor tu Dios. Es decir, la forma en que trabajas, la forma en la que administras los logros del trabajo, la forma en la que vives satisfecho, tiene que ser como hijos del Señor. Esto incluye la forma en que enfrentas la realidad de la muerte. La muerte es parte de la vida. Y no puede ser igual que la enfrente un hijo de Dios que las personas que no lo son. Completo la lectura del verso 1 de Deuteronomio 14. Y por supuesto con el verso 2. Dice, eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su posesión exclusiva. Recuerda que el Señor, por medio de Moisés, está preparando a Israel para entrar a la tierra que le prometió a sus antepasados. Y es lo que vimos en el capítulo 13, 12, versículo 1 y 2. Allá ellos se encontrarán con otros tipos de cultos, con otros dioses, y está claro que según la fe que se profesa, así se enfrenta la vida y la muerte. La indicación de Deuteronomio 14, versículo 1 y 2 es no dejar que un muerto influya en la manera de vivir en un hijo del Señor. ¿Y por qué?
Bueno, lo leímos en el versículo 2. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. La Nueva Traducción Viviente tradujo consagrado, separado como pueblo santo para el Señor tu Dios. Lo que quiere decir que la influencia sobre la vida del pueblo de Dios precisamente es este Dios, no es cualquiera. Y en base a este Dios, en la indicación es que hay una manera diferente de enfrentar la muerte. Dios, el Señor, tiene que ser la única influencia sobre nuestra vida y también sobre nuestra concepción acerca de la muerte. La advertencia a Israel fue no caer en la trampa de rendir cultos a los muertos y no solamente a él. ¿Qué dice Éxodo 3:6? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Él es Dios, padre de Abraham, Isaac y Jacob. Apropiarse de la tierra prometida significaba no apropiarse de la fe de los dioses ajenos y de su manera de enfrentar la muerte y la vida. El Señor les entregaba la tierra, así que ellos tenían que vivir y morir como su posesión atesorada. ¿Qué significa esto? Bueno, no tenían la libertad de casarse con quienes quisieran. Deuteronomio 7, 3 y 4. No tenían la libertad de trabajar como ellos quisieran. Capítulo 10 y capítulo 11. Tampoco tenían la libertad de adorar donde y como quisieran. Capítulo 12 y 13. Tampoco tenían la libertad de comer lo que quisieran y ofrendar lo que quisieran. Capítulo 14. Abro comillas. Una prometedora sugerencia reciente es que la dieta de los israelitas era adecuada según la dieta de Dios. O sea que si no se le podía ofrecer en sacrificio a Dios, entonces tampoco era apta para el consumo humano. Cierro comillas. Y esto del comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. Veamos el caso de los cerdos, según Deuteronomio 14, versículo 8. El cerdo es también impuro porque, aunque tiene la pezuña en vida, no rumia. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. Abro comillas. Observación igualmente del comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento. La literatura asiria de sabiduría declara que el cerdo no es santo, es inadecuado para el templo y es abominación a los dioses. Algunos rituales eteos requerían el sacrificio de un cerdo. Sin embargo, eruditos observan que en estos rituales el cerdo no era puesto sobre el altar como comida para el dios, sino que absorbía la impureza y entonces era quemado o enterrado como una ofrenda a las deidades del submundo. Del mismo modo, en Mesopotamia se le ofrecía como sacrificio a los demonios. Hay evidencia que en Egipto los cerdos eran usados como comida y Heródoto declara que allí también se los usaba en los sacrificios. Cierro comillas.
Lo que tiene sentido entonces y guarda relación con darle el lugar incorrecto a los muertos, sino a la muerte. Tengo que decir, Satanás estuvo y está detrás de todo este culto a la muerte. Por esto los cristianos tenemos que dejarnos influenciar por nuestro Dios para vivir, incluso también para morir. Por eso nosotros no celebramos Halloween y en ultimada ocasión enfrentamos el Día de los Difuntos de manera diferente. Ahora, volvamos al tema de la dieta alimenticia, que justamente a partir del verso 3 enumera un sinnúmero de prohibiciones y de libertades con respecto a una dieta alimenticia. ¿Qué enseñó Jesús al respecto? ¿Cuál es la enseñanza al respecto según el Nuevo Testamento en nuestra Biblia? Veamos dos textos bíblicos como base. Hechos capítulo 10 y Primera de Corintios capítulo 8. Hechos 10, versículos 9 al 16 y Primera de Corintios 8, versículo 4 al 8. Hechos 10, el primero fue la experiencia de Pedro con la aceptación de los gentiles por el Señor Jesucristo. Y el segundo es Pablo con el consumo de los animales sacrificados a los ídolos en la ciudad de Corinto. Hechos 10, versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi el mediodía. Tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las cuatro puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come, le dijo una voz. De ninguna manera, Señor, replicó Pedro. Jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió la voz. Lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Más adelante en el capítulo 10, tarea para después, se registra el hecho entonces del encuentro o el llamado de Pedro a visitar a un centurión romano, a Cornelio, a entrar a su casa. Una cuestión inaceptable para los judíos. Y precisamente que nace de lo que estamos leyendo en Deuteronomio 24. Aquí está claro que el Señor redefinió el concepto de impureza con respecto a los animales prohibidos según los libros de Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Concepto de impureza que, como dije recién, se había vinculado a los gentiles. Y que aquí Jesús le demuestra a Pedro y a nosotros, por supuesto, también, que Él acepta y salva a quienes lo buscan sin importar su raza.
Él acepta y salva sin importar el tema alimenticio enumerado en Deuteronomio 24. El medio no es el cumplimiento de la ley, sino la sola fe en Cristo Jesús. Vamos ahora a Primera de Corintios, capítulo 10, el testimonio de Pablo y la situación de los cristianos corintianos cuyo legado o historia pasada era la de sacrificar animales a ídolos y consumirlos. Dice Primera de Corintios 8, versículo 4. De modo que, en cuanto a comer lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es absolutamente nada y que hay un solo Dios. Pues aunque haya los así llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, y por cierto que hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un solo Dios, el Padre. Y subrayé lo que dice a continuación, de quien todo procede y para el cual vivimos. Y no hay más que un solo Señor, es decir, Jesucristo, por quien todo existe y por medio del cual vivimos. Esto también lo subrayé. Dice el verso 7. Pero no todos tienen conocimiento de esto. Algunos siguen tan acostumbrados a los ídolos que cuando comen carne, a sabiendas de que ha sido sacrificada a un ídolo, su conciencia se contamina por ser débil. Pero lo que comemos no nos acerca a Dios. No somos mejores por comer, ni peores por no comer. Con la afirmación del versículo 6, de quien todo procede y para el cual vivimos, indicando la fuente en Jesucristo, que es por quien todo existe y por medio del cual vivimos, definitivamente que antepone la fe en Jesucristo que una dieta alimenticia. Aquí se refiere estrictamente a los animales, creación del Señor y sacrificado a los ídolos según la fe pagana en los corintianos, y que probablemente algunos de esos animales eran desaprobados por los judíos. Esos animales fueron dados por el Señor para alimentar y facilitar la vida. Así que, sencillamente, los cristianos podemos comer, y fue mi cena de hoy, una rica chuleta en salsa barbacoa, como también costillita de cerdo. Pero eso sí, con la advertencia de que su consumo excesivo y una vida sedentaria no son ideales para vivir sanamente. Pero hay más. Hay más porque no deja de ser cierto la posibilidad de consumir cualquier cosa no en el nombre del Señor y mezclar la adoración y gratitud con el Dios minúscula, con el Dios de este mundo. Y ahí está en Primera de Corintios 6, versículo 19 y 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Aquí
como ustedes podrán leer, esta sección tiene que ver con la inmoralidad sexual. Pero teniendo presente estos dos versos ante lo que leímos recién en el capítulo 10 de Corintios, hay que cuidar y administrar bien el templo, incluso también en lo que consumimos para el bienestar físico. Así que lo que tenemos que estar advertidos es que podemos estar muy saludable físicamente hablando, pero también poder estar muertos espiritualmente. Quien no tiene al Espíritu no tiene la vida, porque no ha creído en Jesucristo. Y esto es la realidad de no pocos. Y es la advertencia a nosotros de la que si hemos sido libertados, no volver a esclavitud. Y lo aborda entonces en el capítulo 10 de Primera de Corintios. Dice Primera de Corintios 10, versículo 1. No quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. Todos también comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que los acompañaba. Y la roca era Cristo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Todo eso sucedió para servirnos de ejemplo a fin de que no nos apasionemos por lo malo como lo hicieron ellos. Versículo 7. No sean idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. A Dios le interesa nuestra dieta alimenticia. A Dios le interesa que nos satisfagamos y nos alegremos en un buen plato en su presencia, un buen plato de comida en su presencia, y que agradezcamos por el pan de cada día, pero que esto justamente sea con sobriedad, que sea con sabiduría, que sea guiado por la instrucción bíblica, no entregarse al desenfreno. Versículo 8. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos, y murieron víctimas de las serpientes. Mis queridos, si no cuidamos nuestra dieta, no ponga a prueba al Señor afirmando que Él cuida de sus hijos, siendo irresponsable con lo que consumimos. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Lo que es coherente con lo que el Señor Jesús enseñó según Mateo 15. ¿No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias.
manifestaciones claras de la naturaleza pecaminosa y del reino del diablo. Lo vimos en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, quienes practiquen estas cosas no heredarán el reino de Dios. No dice nada sobre consumir alimentos. ¿Lo estás viendo? Pero alguien juicioso, alguien guiado por el Espíritu Santo, que entiende que el cuerpo es templo de Dios, definitivamente entonces es prudente y no pone a prueba al Señor, ni tampoco al cuerpo mismo, porque a esta edad ya no se procesa ni trabaja el cuerpo igual que cuando es joven o es niño. Y el Señor quiere que lo adoremos con alma, con mente y con el cuerpo. Ser salvos por Cristo nos libertó para agradecer en la medida que podemos consumir, repito, de manera mesurada y de manera sabia lo que Él creó, manifestando nuestra gratitud, pero primordialmente no por lo que ponemos, no se pone en la mesa, sino porque nos hizo, nos habilitó para vivir como sus hijos, como sus hijos. Y bueno, el tema es el adquirir sabiduría y renunciar a la idea que pues ya es tarde. Mis padres me lo advierten constantemente cuando me ven consumiendo Coca-Cola y mi esposa me cuida con pues no consumir comida, demasiadas veces comida en la calle. Avanzo a 1 Corintios 10, 14. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. Y cuando yo me pongo por encima de la sabiduría de Dios, pues ahí donde de manera periódica, si no constante, volvemos a Él o vuelvo a Él a pedir perdón. Verso 18 al 22. Consideren al pueblo de Israel como tal. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificados? Y esto es lo que estamos leyendo en Deuteronomio 12, 13 y 14. Ese consumo de lo que se sacrificaba al Señor y que era entonces la dieta impuesta porque era lo que aceptaba y agradaba a Dios. ¿No entran en comunión con el altar los que comen de los sacrificados? ¿Qué quiero decir con esta comparación? Que el sacrificio que los gentiles ofrecen a los ídolos sea algo, o que el ídolo mismo sea algo. No, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios. ¿Y qué es lo que pasa? No lo hacen para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿O vamos a provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Este consumo por parte de los cristianos corintianos era en completa participación en la adoración a los ídolos de su sociedad. Estaban en la celebración dominical del primer día de la semana y así también estaban en la celebración al ídolo de la esquina o del barrio en donde se ofrecía sacrificio y ellos participaban
con mente, alma y cuerpo en su adoración. Y Dios lo condena, lo censura. Así no se vive como hijos del Señor. En nuestra cultura cristianizada no se ofrecen alimentos a ninguna imagen. Pero esto no nos hace exentos precisamente de crear ídolos, de crear dioses a nuestra conveniencia, que le restan el primer lugar al Señor en nuestra vida. El único que tiene que dirigirla y guiarla para que vivamos precisamente, repito, como hijos del Señor. Ahí está la oración ¿cómo se titula? La oración del Padre Nuestro. Lucas 10. Padre Nuestro. Mateo 6. Padre Nuestro, que estás en el cielo. No somos exentos a invocar a nuestro Padre Celestial y a tener dioses o ídolos en nuestro corazón, en nuestra mente, que le restan el lugar exclusivo a nuestro Padre. Quien, repito, tiene la autoridad para decirnos cómo vivir como sus hijos y también autoridad para decirnos cómo morir en esa misma medida. Primera Corintios 10:23 dice: todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Coman de todo lo que se vende en la carnicería, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si algún incrédulo los invita a comer y ustedes aceptan la invitación, coman de todo lo que les sirva sin preguntar nada por motivos de conciencia. Ahora bien, si alguien les dice: esto ha sido ofrecido en sacrificio a los ídolos, entonces no lo coman, por consideración al que se lo mencionó y por motivos de conciencia. En conclusión, versículo 31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y esto está justamente, versículo 32, relacionado con lo que leemos en el versículo 23, que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Ya que nosotros hemos sido salvados por el Señor, no hay nada más importante que debemos tener presente que la salvación del prójimo. Y como leímos en la instrucción apostólica, no nos hace peores ni nos acerca más tener una dieta alimenticia. No nos hace peores delante de Dios ni nos acerca a Dios llevar una dieta alimenticia. Es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y al nacer de nuevo, guiados por su Espíritu Santo, entendemos entonces que nuestro cuerpo tiene que honrarlo a Él. Entonces huimos de la idolatría y vivimos como hijos del Señor, en donde venimos con los logros del trabajo justamente para honrarlo a Él y no para irnos al desenfreno
por esas sus bendiciones de salud, de destreza, de oportunidades que justamente nos facilitan un bienestar desde este lado del cielo. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Primera de Corintios 11, 23 al 26. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. El Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Es importante nuestro cuerpo porque ha sido renacido y revestido por Cristo. Así que es importante alimentarlo y disfrutar el hacerlo. El tener el gozo y la dicha de poder experimentar el cariño de Dios cuando nos provee para nuestro cuerpo físico. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Y por qué? Porque resucitó. Está sentado a la diestra del Padre. Como leímos el sábado, se levantó de su trono, donde estaba sentado, y para ser testigo de la entrega de la vida de Esteban, apedreado porque lo amó con su alma, con su mente y con su cuerpo. Y esta celebración de la mesa del Señor no es poca cosa. Es suficiente para llamarnos a cuenta y ponernos al día con nuestro Señor. Versículo 27 dice, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Versículo 31 y 32. Si nos examináramos a nosotros mismos, no se nos juzgaría, pero si nos juzga el Señor, nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Y esta disciplina justamente es para prevenir antes que lamentar. Y aún en el lamento, para levantarnos y estar ante la presencia del Señor y tal vez remediar lo que se pueda remediar, corregir lo que se tiene que corregir, vivir como hijos del Señor. Subrayo, y con esto concluyo, Deuteronomio 14, versículo 23. En la presencia del Señor tu Dios comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Y subrayo, lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora esto corresponde en la cotidianidad, porque ahora siendo templo del Espíritu Santo, somos templo del Señor según Efesios capítulo 2. Bueno, Dios habita donde estamos cada uno de nosotros. Allí en la mesa, sea el desayuno, almuerzo o cena, sea el lugar ese en donde vamos a consumir para darle energía al cuerpo, para trabajar.
y obtener logros. Y que sea esa una bendición delante de nuestro Señor. Y volver entonces con gratitud a Dios, porque nos está enseñando a que conviene precisamente hacerle caso a Él, a temer siempre y hacerlo a su manera, porque a nuestra manera perdemos salud, acarrea enfermedad y nos resta vida para servirle de manera digna, de manera correcta, de manera significativa. Nunca es tarde, y aun cuando algunos de nosotros podamos estar padeciendo alguna enfermedad ya crónica, sea por irresponsabilidad o sea por congenitidad, lo que sea, porque lo heredamos o porque se disparó por una mala disciplina, lo que sea. Somos salvos por gracia, no por obra. Y esa salvación justamente es para no desechar su gracia ni tampoco nuestro cuerpo. Y hacer lo posible, como recién mencioné, corregir lo que se puede corregir, resarcir lo que se puede resarcir, vivir como hijos del Señor hasta nuestra muerte o hasta cuando Él vuelva. Y que sea esto testimonio y sea ejemplo para que la siguiente generación nos vea a nosotros señalar a nuestro Señor Jesucristo. Él es el Hijo perfecto de Dios. Él sí obedeció hasta lo último. Y en esa medida en la que este siglo XXI y la metrópolis nos limita el de que la familia participe en ese trabajo arduo para el cuidado del ganado, el procesamiento del trigo y toda esa preparación para el consumo diario y para ofrendar al Señor en el día de la reunión. Pues la tarea es significativa y el desafío sigue siendo alto. Que estas realidades no nos limiten el de poder dar este modelo a nuestros hijos y de que como familia podamos disfrutar de la provisión de Dios por el trabajo arduo que hacemos, repito, para el consumo y el bienestar familiar y de los miembros de cada uno de la familia, y así también para sostener la causa y participar en el evangelio de Jesucristo. En ese día de reunión en donde entonces cada miembro de la familia, cada cristiano, cada hijo de Dios celebra ante su presencia el pan de vida que Él nos dio, el alimento espiritual que nos sostiene justamente para volver al trabajo, que lo dignifica, que lo glorifica y que definitivamente es útil para Él, para la obra del ministerio, para la obra de la evangelización. Bien dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor, citando precisamente una porción del libro de Deuteronomio. Y es que la vida es tan compleja como para depender solamente del pan y el agua, o de la chuleta y el arroz. Necesitamos de la palabra, del pan de vida. Y es lo que Dios está preocupado y comprometido en proveer para sostener a su cuerpo, para que cumpla con su misión. En esta generación y por supuesto en la que viene detrás de nosotros. Para la gloria de Dios nuestro Padre y para la salud de los que hemos creído y de los que van a sumarse
a la familia de Dios. Que Jesucristo lo sustente y que definitivamente su palabra no regrese a él vacía, sino encuentren ustedes un punto de partida para seguir consumiendo y profundizando en su verdad, que nos trae verdadera libertad. Los bendigo y que nos volvamos a ver pronto el fin de semana para celebrar juntos la mesa del Señor. Hasta entonces.